Hola queridos oyentes de Vida y Familia, un amor real. De nuevo están todos bienvenidos a este espacio tan importante donde vamos a aprender muchísimas cosas sobre cómo amar mejor las personas que están a nuestro alrededor. El día de hoy vamos a tocar un papel fundamental, un tema fundamental, y es el papel del padre en todo el proceso del recién nacido, del bebé, del padre y de la madre, en todo el proceso de este nuevo ser que nos acompaña en el núcleo familiar. Para esto hemos invitado a Julie Constanza Castro. Ella es directora de Dulce Hogar, nos ha estado acompañando en otros espacios también de Vida y Familia, un amor real. Es trabajadora social, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en familia de la Universidad de La Sabana y certificada como educadora familiar en disciplina positiva, candidata al máster en educación experiencial del Instituto Superior de Educación Experiencial. Julie, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un buen día para quienes nos escuchan. Bueno, también quiero saludar a la mesa de trabajo. Julie, ¿cómo estás? Hola Daisy, muy bien, gracias a Dios, y como siempre feliz de ser parte de este espacio, Vida y Familia, un amor real. Y Adri, ¿cómo estás? Muy bien, también como Juli, todas muy contentas porque este programa nos va a edificar como siempre y bueno, vamos a sacar provecho y aprender muchísimo. Así es. Bueno, hoy Alejo no puede estar con nosotros, pero muy juicioso nos mandó un audio donde él nos quería hablar sobre el papel del padre en todo el proceso de este recién nacido, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar a Alejo, la posición que tiene él como padre, y posteriormente vamos a comentar esto. El papel de los padres es fundamental desde el vientre del bebé, desde el momento en el que el bebé empieza ya a estar compartiendo con todo el núcleo familiar en su desarrollo motor, emocional, de ese apego seguro que ya habíamos hablado. Así que bueno, empecemos a abordar, Julie y queridas compañeras, el tema de ese papel de los padres en esos bebecitos, esos chiquitines, esa bendición que Dios nos manda. Así es, pues mira, la conexión genética de ese papá, ¿cierto? Eso es lo que lo va a diferenciar de cualquier otra persona del entorno en el que se mueva ese bebé, ¿cierto? Sí. La conexión genética. Entonces, tener esa conciencia de que ese niño va a crecer al lado de quien tiene un aporte a su formación, a su gestación, es lo que marca la diferencia. Cuando los niños, estando con su mamá, ese binomio, o sea, ahí no podemos diferenciar que el papá y la mamá están en iguales condiciones. Pues, que es lo mismo, no. Que es lo mismo, no. Cada quien tiene su papel. Exacto, sino que el binomio madre e hijo casi que es gestación y casi que le digo son los 2-3 primeros años de vida. Entonces ahí hay un punto clave y es, bueno, si yo como hombre sé esto, entonces no voy a tener una incidencia en la formación de mi hijo o de mi hija. Da lo mismo estar que no estar. Pues ahí les decimos que tiene mucha incidencia, que sí debe estar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que veníamos hablando cuando estamos hablando del acompañamiento en el parto, en la gestación, el eje fundamental es la mujer sintiéndose amada, apoyada y respaldada. O sea, la mujer puede recibir el apoyo de su mamá, del tío, el primo, ¿cierto? Y eso está muy bien y ella se va a sentir apoyada. Pero como hay una relación de pareja, donde hay una conexión entre dos seres que participaron en la concepción de ese bebé, entonces ese vínculo que se hace, esa triada, es importantísima, y la manera que el bebé sepa que ese papá existe es porque la mamá ha sido acompañada y respaldada por ese hombre. Perfecto. Entonces, o sea, fundamental ese eso papel. Se ve reflejado en qué, en por ejemplo ese contacto físico que puede tener el hombre con la mujer a través de un masaje. Ustedes saben que nosotras como mujeres somos más auditivas, entonces donde hayan palabras que le hagan entender a la mujer que es capaz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, o que está orgulloso, el hombre está orgulloso de ese papel de esa mamá. Que está orgulloso del papel de esa, exactamente, es cómo él va aportando a esa mujer desde diferentes lenguajes del amor, desde la parte física, desde la parte emocional y psicológica, esa preparación un estado de bienestar. Exacto. Ese estado de bienestar que va a facilitar la generación de la oxitocina, que tanto hemos hablado de ella. Necesitamos ser productoras de oxitocina. Desencadenar o un trabajo de parto esperado, ¿cierto? Donde haya un muy buen desempeño de la mujer, una lactancia también mucho más fácil de establecerse. Una tolerancia a la frustración más alta, ¿cierto?
Exacto. Los que no escucharon los programas anteriores ya saben que se tienen que desatrasar, los pueden encontrar en la página web de Santa María de la Paz Radio. Así Adri, es. Yo cuéntanos quería algo. pues como decir algo, y es que ahora se ha visto, o bueno, no ahora, pero se habla como de la depresión postparto. Esto influye mucho también como en ese acompañamiento de la pareja, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo me va a dar depresión si estoy feliz porque nació mi bebé, porque estoy como en esa? Pero claro, implica que hay un estrés, que hay como que uno adaptarse pues a la maternidad, a estar con el bebé, a alimentarlo, a cambiarle el pañal, tantas cosas que implica esto, pero por eso es clave y puede desatar pues como esta depresión postparto. De hecho, escuchaba a una amiguita que me parece una experiencia pues para traer a colación. Ella decía, yo tengo un bebé, tiene un niño ya de 4 años, pues ya no quedó con ganas de volver a tener más hijos por la experiencia que vivió con su esposo. O sea, ella decía, yo estaba sola, o sea, literal, yo pasaba toda la noche en claro con mi bebé alimentándolo, yo lloraba alimentándolo, lo acostaba, entonces él lloraba, entonces yo también lloraba con él y mi esposo se desentendió totalmente de esto. Eso que dice Adri es fundamental. Es muy teso porque claro, ella quedó como que incluso está medicada, o sea, ella está medicada en este momento a raíz de su embarazo. Por ejemplo, esos lenguajes del amor de los que está hablando Julie, ahí entra muchísimo, muy, muy importante el papel del papá de ese bebé, de esa pareja que tienen, en cosas tan sencillas como que, amor, mira, déjame la leche extraída, déjame el tetero, necesitas hacer pausas, vas a ir a dormir toda la noche y yo me voy a encargar del bebé, de cambiarlo, de alimentarlo, de todo. Y ahí se genera el vínculo padre y bebé, por ejemplo. O yo me levanto, voy y busco el bebé y te lo llevo hasta la cama para que también junticos. Sí, son cosas pequeñas que son muy hacen la diferencia significativas. 100%. Obviamente podemos tener presente que el bebé siempre va a demandar a la mamá, o sea, es el binomio madre-hijo, que eso no, o sea, por más de que nosotros queramos cambiarlo o vincular ajustarnos al papá, con que de pronto le vamos a dar un biberoncito que el papá lo va a hacer y todas esas cosas, eso está muy bien. Pero en sí la demanda de calor y la succión del seno, porque no solamente va a ser para alimentarse, sino para sentir seguridad, hay que tener presente que el bebé a través de la vía oral siente satisfacción y seguridad. Total, y eso que está desarrolla diciendo también. ella es muy importante, Sí, porque para exacto. nuestras abuelas los bebés simplemente succionaban la leche, o sea, iban donde la mamá y simplemente es para comer y para contar, o sea, no había un vínculo, había no, un vínculo. ¿cierto? Entonces, no, hoy el parto humanizado nos ha enseñado que efectivamente el bebé incluso muchas veces se pega no para comer, para sentirse ahí cerca a su mamá. Es lo más placentero que ellos pueden exactamente. sentir en el momento y les da como ese relajarse. A veces es como que uno disfruta también eso, si no está comiendo, pero está contento y se está sintiendo pegadito a mí. amado. claro, nunca va a ser ser igual que la mamá lo esté cargando. que y le el abrazando. papá puede lo que vincularse puede no generar simplemente dándole que el biberoncito, pues el biberoncito, sino también cambiándole el pañal, Ajá. o ven yo le saco los gases, o pues en otras cosas que también puede aportar. Exacto. Por ejemplo, ese contacto piel con piel. Entonces, una vez tú lo has amamantado y ya está durmiendo, entonces puede alojar el bebé en el pecho, pero el papá. Entonces ya él puede pues como darle calor, todo eso para que el bebé se sienta seguro y la mamá pueda descansar en ese momento. ¿Sí? Entonces es tratar de mirar como en qué aspectos ese rol va a tener un significado, y creo que este tema me parece demasiado especial por eso, porque el hecho de que haya un binomio madre-hijo culturalmente se ha venido como Malentendiendo. sí, hemos venido desplazando el rol del padre, y no solamente en esos primeros momentos, sino en general. O sea, si desde un principio el padre no es vinculado a esa labor y eso también es un llamado también para nosotras como mujeres, que a veces nos sentimos que todo nos recae a nosotros porque de hecho culturalmente la mamá es la que se encarga del bebé. Y entonces nosotras también bajo ese mismo postulado, ese mismo paradigma, actuamos de esa manera y empezamos a decir, ay, no, es que usted no es capaz. O no, venga, yo le cambio el pañal porque usted No se lo sabe. cambia y entonces Se lo va y puso le al sale, revés. O le ¿cierto? puso las medicitas al revés, mi amor, qué lindo. O sea, pues no hacerlo sentir mal porque también él quiere aportar, porque pues igual me ha pasado. O le puso las medidas al revés. Pero entonces, ay, no, usted no lo sabe hacer. Entonces él ya no va a querer otra vez hacerlo porque piensa que no lo hace bien, o definitivamente usted es indispensable para él y yo no aporto nada. ¿Cierto? Y como en la red de apoyo puede estar la mamá de la mamá de la mamá, La abuela o la pueden estar suegra. los tíos, entonces esos son labores que puede hacer cualquier persona, entre comillas, pero si la mamá no pone como esa importancia que tiene el papá
en ese proceso para su hijo y le dice de pronto a la mamá, mamá, tal vez que de pronto le dé este biberoncito o que le cambie el pañal, ¿cierto? Empezarlo a vincular y que la familia también le dé lugar a él. De esos primeros momentos dependerá también la vinculación de ese hombre posterior como padre en adelante en ese rol. Y ahí sí que es importante lo que tú mencionabas de cuál es la necesidad de la mujer, y por eso seguimos viendo a ese papá como como el que nutre de bienestar, proveedor. lo que tú decías de la sensación de bienestar. Él es el que provee como toda la parte afectiva, amorosa y de contacto que le va a dar a la mamá la fortaleza para poder superar todo lo que tú mencionas, por ejemplo, en el tema del sueño del lactante. O sea, el sueño del lactante lamentablemente no lo resuelve el papá. O sea, no podemos esperar, tener expectativas de que eso pase. Puede que en un despertar nocturno él esté, pues, directamente con el bebé, pero realmente el bebé necesita a la mamá, ¿cierto? ¿Quién va a estar ahí al lado? O sea, despierto. O sea, el hecho de que la mujer sea la que pegue al bebé al seno o esté con él cada que se levanta y el papá durmiendo pues derecho toda la noche, pues no es así. Es como el papá también puede levantar, ir a buscar te trae algo, decir que eres capaz, y que te ama, amor, quieres mientras tú- agüita, algo ven, para te salgo una tomar, te hago un almohada. masajito, te acompaño, te va a observar. preparar una aromática, unas galletitas porque puedes tener hambre Yo por el pienso que agotamiento. incluso la solidaridad de venga trasnochemos juntos. No, yo Oiga, me voy a yo- quedar ahí pues durmiendo como una marmota y Pues usted muy lindo hágale porque con el ellos bebé que también le dé suyo. se sienten pues felices cuando ven ese contacto que tiene el bebé con la mamá, o por lo menos mi esposo pues se quedía observando cómo Tan ellos bonito. succionan y cómo le parece tan bonito, mira, cómo come de bonito, cómo pues, entonces como que esas son las maneras también de vincularlos a ellos, porque obviamente ellos duermen con uno, entonces uno lo ve ahí él roncando y uno ahí casi que Incluso, con la- incluso diría yo, todo eso va afectando al bebé porque las mujeres como que por naturaleza somos muy afectadas en la parte de los afectos, de las emociones, y si uno no siente eso y a uno le toca como que asumir todo eso solo, pues uno también indirectamente le está transmitiendo esa Eso al falta bebé. de bienestar y como ese sentir es que no me apoyan, es que no me ayuda, es que no está ahí conmigo. Entonces, o sea, qué importante porque listo, como Julie lo decía, el bebé necesita es a la madre, pero la madre necesita completamente del padre, de ese afecto, de sentirse acompañada, de esos abrazos y de esa, volvemos a lo de la oxitocina, o sea, ese amor que el padre le va transmitiendo genera que la mamá pueda seguir produciendo también esta hormona y que pueda lactar mejor también a su bebé y fortalecer ese vínculo. Un papel muy importante que también puede, considero yo, Julie, como jugar el papá ahí es listo. Efectivamente, el binomio madre-hijo es inseparable, pero entonces el papá puede alivianar cargas del hogar. Así es. Ejemplo, entonces, listo, yo estoy alimentando al bebé, pero entonces es diferente si yo tengo que alimentar al bebé, ir a hacer el almuerzo, prácticamente casi que hacerlo al marido, quitarle los zapatos, pues cierto, tener la casa brillante y adicional a eso tengo que amamantar, cuidar el bebé, de mil cosas. A que si yo me encargo de mi bebé, ese binomio tiene que estarse conservando ahí por el tema del apego seguro, pero mi esposo va y hace el almuercito, me trae la sopita, me tiene la casita arreglada, me va a tener el bebé mientras yo voy y me baño, porque es que de verdad, o sea, el proceso de la lactancia es una locura que uno dice, Hermoso. Dios mío, 5 de la tarde y no me he bañado. Pues a veces pasa. Entonces uno dice, pero si tengo mi esposo, amor, ve, báñate, yo te tengo el bebé. Amor, haz una siestica, el bebé está durmiendo, vaya, duerma usted aparte y yo me quedo con el bebé en brazos. O sea, no sé, el papá puede tener 1000 roles ahí, puede ayudar de una forma impresionante, es una cosa de creatividad. Y eso, si al papá no le ocurre, las mujeres sí podemos decir, esposo, ayúdame en tal cosa, esposo, tal otra, ¿cierto? Pienso pues que pueden ser otras Claro, opciones. es en ese sentido, es ver cómo una pareja que está administrando un hogar, una familia, tienen una mirada, por ejemplo, de los quehaceres domésticos, no como algo que le corresponde a la mujer, sino como en esa ayuda idónea, mutua, que es la pareja, en esos espacios empiezan a visualizar, bueno, esto es lo prioritario para el bebé y es estar conmigo como mujer y como mamá. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que también tú como papá puedas participar? Y eso incluye ese tipo de actividades. Me Y encanta. es muy bonito que sea como muy natural, ¿cierto? Porque los niños como tal aprenden a amar, viendo amar,
pues Así viendo es. amar a sus El papás. servicio de los Entonces papás. el servicio de los papás, todo ese contacto que tiene con la mamá es para ellos una escuela de amor. Así es, Entonces es total. fundamental porque a veces ni siquiera muy programado, sino como que las cosas se dan muy natural por el mismo lenguaje de amor que se viva pues con los mismos padres. Sí, porque los niños efectivamente aprenden desde el ejemplo. O sea, si ellos ven que la mamá es la que hace todo, que el papá no me da un dedo en la casa, que todo se lo tienen que hacer, él cuando se case o busque una mujer, va a buscar una mujer efectivamente que sea el mismo referente de su mamá. Total. Y él va a ser una copia del papá. Mientras que si ve lo contrario, él seguramente va a seguir ese ejemplo en su Es matrimonio. algo tan mínimo como, por ejemplo, pues mi esposo me da un besito y Antonio nos mira y se ríe. O sea, él como que como que me estás quitando a mi mamá, a mi papá, pero como que se aman. O sea, como que él Eso se es un sonríe. efecto recíproco. Además, porque me hiciste recordar de una frase que me dijo mi esposo hace poco, y era que cuando él observaba que David y yo estábamos juntos y yo estaba lactando a David, él sentía más amor por mí. O sea, es una cosa como de, el papá nutre a la mamá de amor, pero al ver lo que sucede fruto de ese amor que es la relación madre-hijo, nutre de amor al papá. Entonces es Qué una belleza. cosa... Es un ciclo hermoso. Un ciclo del amor. El Pues. ciclo del amor que efectivamente va a dar todas las condiciones para que ese bebé crezca sintiéndose amado. Ya seguramente las personas que nos escuchan dirán, bueno, ¿y si soy una madre soltera? Bueno, ¿qué pasa conmigo? Bueno, ahí es donde la familia efectivamente es una red de apoyo importante y donde esos quehaceres domésticos, ese de pronto levantarse en la madrugada pues va a ser un rol que va a ocupar seguramente la mamá o una hermana o alguien cercano. Que efectivamente lo que les decíamos hace un momento, la conexión genética no es reemplazable, ¿cierto? Como dice el dicho, la sangre llama. Y Sí. es obviamente más contundente que una persona sienta el deseo de levantarse en la madrugada, acompañar a su esposa porque se siente impulsado instintivamente y naturalmente a hacerlo, ¿cierto? A que una persona de la familia, como por ejemplo la hermana o la mamá, tal vez no, de pronto la mamá sí por ser mamá de esa mujer que en ese momento está en esa etapa, pero es mucho más favorable obviamente para quienes tienen a su esposo al lado, sin que eso signifique que la calidad del afecto que vaya a transmitirle la mamá a ese bebé sea mejor o peor estando o no con el papá. Realmente aquí lo que nos importante importa aclararlo, sí. es la mujer y en qué condiciones emocionales, psicológicas se encuentra para poder desempeñar ese rol de atender a todas las necesidades que están siendo generadas en ese recién nacido. Eso es lo que nos importa. Supremamente importante todo esto que dices, porque los hombres o pues culturalmente, como tú lo decías, se quitó al hombre del hogar y usted solo vaya, produzca y venga y traiga la comida, y los hijos son de la mujer. Pero miren que hemos tenido ejemplos muy concretos de cómo los hombres pueden participar activamente de ese vínculo. Y me acordé de algo que Julianita nos dijo también en otro programa, y es que muchas heridas que se dan en las personas con atracción al mismo sexo, homosexualidad, lesbianismo, se dan justamente porque no hay el binomio, pero ya el binomio papá y mamá, ¿cierto? Ajá. Porque falta alguno, ¿cierto? Alguno de esos referentes falta. Entonces pensarán las oyentes, listo, yo carecí de ese esposo o yo carecí de esa esposa, entonces mi hijo o mi hija van a tener esa tendencia. No, porque efectivamente también se pueden reemplazar esos roles. Ajá. No es lo ideal, pero se puede hacer. Entonces, en el caso de una mamá soltera, puede buscar un hermano que le ayude a ser la figura paterna para ese bebé, o el abuelo, el papá, bueno, en fin, ¿cierto? Claro, incluso hablando de eso como un poco más adelante, como ya cuando el niño tiene más o menos unos 3 años, sí necesita como tal una figura masculina que sea capaz de vincularse con él, porque Julie pues nos hablaba de que la mamá pues en su momento nos puede apoyar con el tema de la lactancia o la hermana o todo esto, pero sí es importante para aquellas madres que no cuentan con el apoyo pues de los padres de sus hijos, que traten de buscar los espacios en que él también se pueda vincular, si es que el padre pues está ahí de alguna manera y se puede vincular, o que sea el abuelo, el tío, el primo, porque
también es como el hombre el que de alguna manera introduce al niño como en otras etapas, el juego, en lo de la independencia, en lo de la autonomía, porque la madre siempre va a querer más es proteger, acoger, y el niño también necesita, tanto el niño como la niña en su momento necesitan que le den como esa libertad de explorar, de salir, y ahí el hombre es muy importante. Así es, o sea, en la etapa inicial, que es cuando ese binomio es inseparable, porque realmente la mamá es ese canal directo que va a llevar a ese niño ese sentirse amado. Ya cuando el niño va creciendo, esa figura del papá ya está más relacionada con la norma. Eso sí también es muy importante tenerlo presente. Y lo que tú decías, Juliana, nosotras como mamás, pues cualquier cosa que le pase a nuestros hijos, o sea, si se cayó, lo que sea, ¿cómo reaccionamos? Hay un escenario de aprendizaje y es el parque, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos van con nosotras como mujeres, mamás? ¿Y qué pasa cuando están en el parque con su papá? La reacción es completamente diferente. Esa es la función del padre. Párese, tranquilo, que nada le Párese, es como suelto, o sea, él es el que lo va a soltar al mundo, ¿sí? Él es el que... En cambio uno corre a tirarse. Exactamente. Y eso no tiene nada que ver con ser sobreprotectora, o sea, eso hace parte de la naturaleza de nosotros como mamás. Sí. Exacto. Entonces ahí entra a regular. El hombre es un regulador en ese sentido y es el que le va a brindar como es como si la mamá lo tuviera y se lo entregara en las manos del papá para que él pudiera concretar mucho más esa primera labor que se hizo a través de la mamá y del papá, porque no estamos desconociendo lo que nos decía el compañerito del Alejandro. Desde que les digo yo, desde los 6, 4, 5 meses, ya en gestación, ya el niño puede empezar a escuchar. La voz del papá. Incluso dice que la escucha mejor que la de la madre, porque la del padre es más aguda y que logra traspasar mejor la placenta. Y desde ahí él empieza a diferenciar que esa voz que es más fuerte, que es distinta, tiene una forma diferente de llegarle a él. Tiene una connotación diferente para ellos. Porque uno como más claro, es la ternura, como que en la manera de comunicarse con ellos. En cambio, el papá, aunque hace el mayor esfuerzo también, pero es una voz como más grave. Ajá, más de aterrizar, más de reafirmar, de poner pues como en firme. Entonces, desde ahí el papá obviamente va a hacer entender a su hijo que es amado, va a ser abrazado por su hijo en los primeros momentos. Quienes portean a los niños, que es tenerlos con una tela pegaditos al pecho. Se llama fular, con el fular. Ajá, con el fular o la mochila ergonómica, esos hombres van a tener ese contacto con esos bebés y eso va a nutrir muchísimo el vínculo. Pero ya cuando esos niños empiezan a sentir que quieren explorar el mundo, ahí es donde la función de ese papá para reportar seguridad en sí mismo es fundamental. Yo quería aportar algo que, pues, mi esposo y yo estuvimos en una charla alguna vez y un psicólogo decía que le había marcado mucho la historia de una niña que había sido adoptada, pero la niña tenía el cuerpo como un poco deforme y, bueno, pues, obviamente empezaron a investigar como la historia de la niña y pues llegaron a la conclusión de que esto había pasado porque la niña estuvo mucho tiempo como en una cajita, pues la mantenían pues como ahí en una cajita, pues como quien dice, pues no sé, quédese ahí y reprimida pues en una cajita, y ellos pues obviamente tuvieron pues ese gesto tan bonito de adoptarla, de darle amor, de todo esto, y hablaba el psicólogo de la importancia del abrigo. Entonces el abrigo lo refería como al afecto, al cariño, al contacto piel a piel, al abrazo, porque claro, la niña estaba tomando la forma de lo que recibía, o sea, entonces qué impresionante. Y ya entonces mi esposo coge Antonio, venga yo le doy abrigo, o Rafael, venga yo lo abrigo. Entonces como que a los que nos están escuchando, que a veces cuesta porque hay personas que tienen más facilidad para dar amor que otros, o bueno, amor me refiero a ese contacto. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar esa iniciativa de abrazar a tu hijito, de transmitirle esa seguridad y esa confianza de que se sienta amado? Porque a veces es lo que necesitan. Así es, la protección. Sí, yo quería, pues, para los que de pronto no escucharon, yo en un programa anterior les mencionaba de la ancianita voluntaria de ese hospital. O sea, es que un niño literalmente se puede morir por falta de amor. Le pueden estar dando los medicamentos que necesite, el alimento que necesite, pero si ese niño no recibe el amor, el afecto, que son los abrazos, los besos, todo lo que Adri nos manifestaba, o sea, realmente el niño puede morir por falta de amor.
Así es, yo pienso que es muy importante el tema del amor para los niños. Creo que es el alimento más fortificado que pueden recibir, ¿cierto que sí? Julie, bueno, entonces empecemos a dar como una conclusión frente a este tema del papel del padre en la crianza, pues en el binomio madre-hijo. ¿Qué podríamos como concluir ahí? Bueno, con la palabra nutrición del amor, o sea, la frase nutrición del amor, podemos identificar el rol del padre durante los primeros momentos de la vida de su bebé, que luego se va a transmitir en un contacto físico, en el abrazo, en el cargarlo, en la cercanía, en el calor, que va a ayudar a transmitir lo que es la seguridad en ese hijo. Y ya más adelante, tiempo más adelante, va a ser aquella figura que le va a dar la bienvenida al mundo y lo va a acompañar en ese ejercicio de exploración. La mamá va a estar ahí, pero pues va a haber una sensación de quererlo proteger un poquito más. El papá trata de retar a ese hijo. O sea, el papá lo impulsa, pero a la vez le hace entender que es protegido por él. Sus brazos fuertes, su voz, todo va a hacer que ese niño siga sintiendo que el mundo lo va a poder seguir explorando y que esa seguridad se la va a suministrar él o ella. Que es fundamental que el padre fortalezca mucho esa relación con la madre, en el sentido de que va a nutrirla de amor, hacerla sentir satisfecha, capaz de ese rol que está ejerciendo, y que eso va a ser un trinomio hermoso en donde él además va a ver los frutos de su amor, viendo a esa mujer y a ese bebé en ese contacto, no solamente en una figura de lactancia, con una imagen o en un recuerdo de esa etapa, sino de ver esa manera en cómo ese hijo se comunica con ella y con el mundo. Entonces es un nutrirse constantemente y recíprocamente. Excelente conclusión la que nos has dejado frente al papel del padre en este proceso de madre e hijo. Queremos invitar a todos los oyentes a que nos sintonicen, a que compartan los contenidos, que sigan aquí en conexión con nosotros en Vida y Familia, un amor real, este programa que hacemos con tanto amor para seguir difundiendo la cultura de la vida en las familias y en los cuidadores. De verdad que Dios les bendiga. Gracias a Julie por venir y al equipo de trabajo, y Julie nos va a decir algo antes de irnos. Sí, algo muy chiquitico. Con todas estas invitaciones que dice hacia los oyentes, yo diría, una fundamental es: dejemos el machismo a un lado, de que los hombres no lloran, de que los hombres no dicen te amo, de que los hombres no abrazan, de que los hombres no dan picos, porque realmente sus hijos, nuestros hijos, necesitan esos besos, esos abrazos, esas caricias y ese amor del papá. Esa es la mejor invitación que les podemos dejar el día de hoy, para que volvamos a reorganizar todas nuestras ideas y todos nuestros chips y podamos amar mejor a nuestros hijos y a todas las personas que nos rodean. Dios les bendiga y un gran abrazo.